de los electrones a través de un conductor eléctrico y técnicamente es un desplazamiento que se está generando de electrones. Nosotros tenemos la asociación entre el voltaje y la corriente. El voltaje ya se está estableciendo como una magnitud, voy a decirle máxima o mínima. ¿Sí? Por ejemplo, si yo genero la medición de voltaje de mi casa, pues debe estar entre los 110 y 127 volts. ¿Sí? Yo tengo ese suministro constante de voltaje. Ahora, la corriente va a ser ese flujo de electrones que se va a estar generando. Cuando yo genero, vamos a decirle, un voltaje y yo cargo, por ejemplo, conecto mi televisión, conecto un foco, conecto diferentes dispositivos eléctricos, me va a demandar una corriente. Quiere decir que cuando yo conecto ciertos dispositivos, los electrones empiezan a fluir. ¿Sí? Mientras yo no conecte el dispositivo, no hay flujo de electrones. Están ahí, están como almacenados, que es lo que viene siendo, vamos a decirle, el voltaje. ¿Sí? Si yo comparara la corriente y el voltaje como un suministro de un recipiente de agua, supongamos que tenemos aquí, por ejemplo, un recipiente de agua, ¿sí? Y este recipiente tiene cierto volumen, ¿sí? De conservación, en este caso del agua. Lo que viene siendo el volumen, ¿sí? Que tenemos aquí, viene siendo nuestro voltaje. Y si el volumen es de 127 litros, ¿sí? Que tenemos aquí, esos 127 litros van a ser constantes, no van a ir variando en el tiempo, porque yo voy a tener este suministro de manera constante. Entonces, cuando se empiece, vamos a decir, a drenar, va a haber un sistema que va a empezar a llenar esa ausencia de voltaje. Por eso va a ser un suministro de voltaje constante. Ahora, si hablamos de la corriente, inmediatamente vamos a ir aquí en esta parte de acá, tenemos lo que viene siendo una llave, ¿sí? En el cual esta llave se está abriendo o cerrando constantemente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo enciendo la lámpara de mi casa, pues yo tengo que presionar un botón, ¿sí? O un apagador, que mayormente ustedes conocen, para poder encender o apagar la lámpara. Es lo mismo aquí. Si yo quiero generar, por ejemplo, un trabajo, ya sea en este caso que yo realice algo con esta agua que tenemos aquí almacenada, entonces yo tengo que abrir la llave para poder generar un trabajo. Entonces vamos a tener un caudal, ¿sí? De agua. Entonces, la cantidad en este caso de electrones que van a estar aquí saliendo, ¿sí? Va a ser lo que nosotros vamos a poner como corriente cuando empieza a fluir, ¿sí? Obviamente vamos a ver algunas variaciones de la corriente con respecto al dispositivo o elemento que se está conectando para suministrar la carga, ¿sí? Porque no podemos comparar la carga de consumo de una lámpara con la carga de consumo de un motor o de algún otro dispositivo que sí me demanda una corriente excesiva. Cuando nosotros sobrepasamos la corriente, vamos a decir, de consumo, ¿sí? Va a existir lo que mayormente conocemos como caída de tensión. No sé si alguna vez ustedes han fijado o dadose cuenta de cuando encendemos, por ejemplo, la lavadora, un aire acondicionado y tenemos prendidas las luces, esta como que disminuye su intensidad con respecto a la lámpara. ¿Alguien lo ha notado en algún momento? Cuando se prende el aire acondicionado o una bomba de agua. Sí, profe, Sí, con se el baja. microondas. Con el microondas también pasa. Entonces, el microondas, el motor de un aire acondicionado o el motor de una lavadora consumen demasiada energía. Entonces, ese consumo mayormente es inicial. Cuando arranca el motor o cuando arranca lo que viene siendo microondas, hay un consumo excesivo de energía que se va a ir representando en una corriente. Vamos a decir, si yo graficara lo que viene siendo la corriente,
¿sí? Ya se lo voy a poner en sentido opuesto. Voy a tener una corriente excesiva al iniciar y de ahí se va a ir restableciendo, ¿sí? Hasta que llegue a la corriente de consumo normal. En estos picos, le llaman picos de corriente, ¿sí? Es donde puedo notar que mi lámpara disminuye su intensidad y después regresa a su intensidad normal. Es porque ya, cuando regresó a su intensidad normal, es porque ya se estableció esa corriente o ese pico de corriente que tenemos aquí. Aquí ya está establecida y aquí está una sobredemanda. Es porque, por ejemplo, aquí tenemos un voltaje, y este voltaje que digamos, o el volumen de 127, ¿sí? Si yo generara la medición en el momento que arranca el motor del compresor o en este caso de una lavadora, lo que va a hacer es que este volumen que tenemos aquí lo disminuye drásticamente y no existe un tiempo suficiente para que yo pueda llenar esa falta de ese abastecimiento del voltaje. Entonces, mientras esto se está regulando, pues hay una caída de voltaje y se va representado en una corriente mayor. Cuando este voltaje llega a su punto estable de 127, si digamos el suministro que está llenando aquí constantemente esto, pues se va a establecer tanto la corriente como el voltaje. Entonces, es como cuando nosotros abrimos la llave, entonces rápidamente sale el agua disparada, ¿sí? Y hasta cuando llega, digamos, a un lugar donde empieza a extraerse, ya empieza con un fluido normal y constante. Ok. Después tenemos algo que a la unidad, en este caso de resistencia eléctrica, ¿sí? En este caso la resistencia eléctrica está definido como la posición con respecto a la corriente o el paso de la electricidad a través de un circuito cerrado, ¿sí? Ya que sea atenúe o frene el libre flujo de los electrones o de una carga eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos mayormente nosotros con respecto a una resistencia? Es que si yo ilustro lo que viene siendo eh, el fundamento principal hacia una resistencia, ¿sí? Lo va a tener como forma de un cono, ¿sí? En un extremo más, más reducido. Entonces, por ejemplo, el conductor eléctrico me va a permitir pasar X cantidad de electrones. Vamos a decir, yo tengo un libre flujo de electrones aquí, ¿sí? Y estos electrones pues están fluyendo constantemente. No hay nada que evite el flujo, ¿sí? Entonces, cuando estos electrones se encuentran con lo que viene siendo la resistencia, que es la que tenemos aquí, algo que se va a estar oponiendo a que estos electrones pasen. En este caso vemos un sistema de reducción a la salida. Entonces, esto vamos a decir, pasaban de 3 en 3 electrones, una fila de 3 en 3, vamos a tomarlo de esta forma. Pues cuando llega a este punto, únicamente puede pasar un electrón. Y ya pasa libremente aquí, ¿sí? Ya únicamente pasa uno, ya no pasa una, vamos a decir, una gran cantidad de electrones. De igual forma, si son 1.000.000 de electrones, únicamente pasarían en este caso 100.000, ¿sí? O dependiendo de la resistencia, entre mayor sea la resistencia, mayor va a ser la oposición al flujo de electrones. Ya cuando pasan el otro lado, pasan libremente, ¿sí? Entonces, al reducir yo, al aumentar yo la corriente, posiblemente tengo una diferencia de potencial en los extremos, dado aquí que voy a tener un voltaje y a la salida voy a tener otro voltaje. Es lo que vamos a estar viendo en circuito serie paralelo y mixto. Entonces, siempre va a existir una relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. Y mayormente establece lo que viene siendo la ley de Ohm. Entonces aquí tenemos un poquito haciendo referencia a lo que viene siendo la corriente eléctrica, ¿sí? Aquí podemos pensar que la cantidad de agua, ¿sí?, que fluye a través de una manguera desde el tanque
como la corriente. Entonces, esto vamos a definir la corriente. ¿Sí? El flujo, en ese caso, de agua que pasa a través de una manguera. ¿Sí? Mientras más alta la presión, más alto es el flujo y viceversa. ¿Sí? Como el agua mantiene el voltaje, ¿sí? De agua que fluye a través de la manguera sobre ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Como la electricidad, medimos la cantidad de carga que fluye a través del circuito sobre un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, nos dice que el voltaje es la cantidad de agua que está suministrando. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de agua estamos considerando que nunca va a cambiar, que siempre se va a estar manteniendo. En un sistema de almacenamiento, pues sabemos que esa agua sí va a estar disminuyendo, pero en este caso vamos a tomar como que no disminuye. Entonces, aquí tenemos una manguera de mayor tamaño y aquí tenemos una de menor tamaño. ¿Cuál generaría mayor resistencia? ¿La de menor o la de mayor tamaño? Creo que la que genera mayor resistencia es la que tiene menor tamaño, ¿no? Efectivamente. Entonces, como la de menor tamaño es la que tiene una resistencia, vamos a decirle mayor. De hecho, aquí ya en la siguiente figura, aquí me está diciendo el voltaje, ¿sí? Que tenemos aquí. Vamos a decir que se mantiene constante. La resistencia, aquí tenemos la resistencia de 1 ohms y aquí tenemos una resistencia de 2 ohms. La de la tubería o la manguera de menor diámetro tiene una resistencia de 2 ohms. Y si vemos la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente, podemos notar que la corriente está disminuyendo al aumentar, en este caso, la resistencia. Entonces aquí tenemos una corriente de 0.5 amperes y con respecto a que esté en este caso una resistencia de 1 ohms, vemos que la corriente es de 1 amperes. Entonces, obviamente, si lo estamos considerando de esta forma, el flujo de electrones que está pasando por aquí, pues es mayor, ¿sí? Y eso me conlleva a una corriente. Por eso nosotros consideramos el flujo de los electrones, ¿sí? Como una corriente. Ahora, en este caso, como aquí la tubería, ¿sí? Tiene una corriente mayor, una resistencia mayor, tenemos una corriente menor, entonces tenemos un menor flujo de electrones que pasan por este punto de aquí. Entonces, como vemos la relación del voltaje, corriente y resistencia. También otro punto que tenemos que tomar en cuenta viene siendo parte de la presión. ¿Sí? Vamos a tener un sistema presurizado, ¿sí? Que vamos a tener en este caso aquí a la salida. ¿Sí? Entonces, como cuando nosotros llevamos y tenemos una manguera, ¿sí? Y ya está, pues, en la parte de donde está saliendo el agua, ponemos o la obstruimos, ¿sí? De tal forma que dejemos pasar una pequeña cantidad de agua. Entonces, lo que en ese caso, al reducir lo que viene siendo, en este caso, el diámetro, aumentamos lo que viene siendo la presión del sistema. ¿Sí? Y mayormente eso me va a estar generando posiblemente algún trabajo o algún movimiento. Entonces, la corriente que sale de los conectores tienen un amperaje ya definido. No, no tiene un amperaje ya definido. Lo, Y el aparato electrónico es quien lo controla entonces, o cómo funciona? no, ok, te explico. Entonces, los aparatos electrónicos son los que definen, ya tienen definida una corriente de consumo. En este caso, nosotros tenemos voltaje en nuestras casas y este voltaje que tenemos en nuestra casa, pues al final de cuentas, si yo no lo estoy consumiendo, no estoy consumiendo nada, no voy a tener un consumo de corriente o de potencia, como si lo queremos de esa forma. ¿Sí? Entonces, cuando yo conecto
mi foco, ese foco, vamos a decir, me consume 1 ampere. Si yo conecto otro foco, y como yo sé, tengo otro foco de otro ampere, al conectarlo ya el consumo es de 2 amperes. Si yo conecto un refrigerador que me consume, en este caso, vamos a decirle 30 amperes, ya tengo una sumatoria de 32 amperes en el consumo de corriente eléctrica, ¿sí? Mayormente esta se mide en potencia, pero ahorita todavía no estamos viendo en este caso los sistemas de consumo en potencia. De hecho, existe la ley de Watt, me hace la conversión de corriente a potencia o de potencia a corriente con respecto a un voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a estar recibiendo? El consumo de energía eléctrica. Ahora, mayormente vamos a decirle, la comisión nos proporciona ciertos transformadores. Estos transformadores están definidos por kVA, kilovolts ampere. Entonces ya me dice de 5000 amperes o en este caso, en algunos casos vienen por watts, ¿sí? Por el caso de las plantas de generar. Entonces, ahí estoy viendo qué cantidad de dispositivos puedo yo conectar a este transformador. Por lo regular, los transformadores que nos conecta a la Comisión de Energía Eléctrica se supone que se distribuye entre la cantidad de casas que se está conectando. Pero en algunos casos, pues una casa consume más y otra consume menos, ¿sí? Y en este caso ya está como que definido que un transformador me soporta únicamente para 10 casas. Por eso cada 10 casas, cada 20 casas, tengo conectado un transformador, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo defino la corriente máxima que voy a soportar en mi casa? ¿Sí? Mayormente está definida por los conductores eléctricos y por la pastilla térmica, ¿sí? Tenemos pastillas térmicas a la entrada, donde tenemos lo que viene siendo la mufa, y debe tener una pastilla térmica por lo regular de 30 amperes, ¿sí? En el interior de nuestras casas tenemos que tener pastillas seccionadas por cada habitación o por cada espacio, mayormente entre 15 y 20 amperes. El consumo de energía nunca está, ¿cómo decirles?, definido durante todo el tiempo que nosotros estamos en nuestra casa. Posiblemente ahorita, no sé, tu mamá, tu papá o alguien está usando el aire acondicionado y está consumiendo, no sé, 8 amperes con respecto al aire acondicionado. Mi refrigerador me está consumiendo, no sé, 3 amperes, ya llevamos en este caso acumulado, no sé, 10 amperes. Y mis focos, la verdad, no consumen ni 1 ampere. Entonces, vamos a suponer que tengo prendida toda mi casa, los focos, y me consume 1 ampere por todos los focos que están prendidos. Entonces, ya con eso llegamos posiblemente a 11, 12. Mi pastilla nunca se va a activar. Hay dispositivos, por ejemplo, la lavadora, microondas y X dispositivos que únicamente se prenden por breves momentos. Es donde vamos a tener un mayor consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, yo sé que los domingos lava mi mamá o lava mi esposa, entonces ese día yo sé que voy a tener consumo de energía eléctrica mayor y posiblemente mis conductores eléctricos están funcionando al 100% o a un 90-80%. ¿Sí? Mi pastilla térmica por lo regular tiene que estar calculada en base al consumo, ahí hablan, en base al consumo que tenemos nosotros en nuestras casas. Se calcula obviamente. Yo defino que en mi cuarto o en un cuarto, por una habitación, voy a tener una televisión, un estéreo, no sé, un proyector, aire acondicionado y 2 lámparas, ¿sí? Aunado a eso, posiblemente voy a cargar mi celular, computadora y todos los dispositivos se tienen que estar calculando en base a lo que vamos a tener de consumo de energía eléctrica. Después se aplica lo que se basa un factor de utilización y este es mayormente mandado al 0.7%.
Eh, O sea, prácticamente ya tienen como una media del consumo que hace cada hogar, ¿no? Cuando hacen las instalaciones. sí, ya está como que regulado. ¿Sí? Y espero que todos tengan un buen electricista para que le hagan una buena instalación eléctrica. Porque cuando hacemos una ampliación, por ejemplo, si yo hago una ampliación de mi casa y construyo un segundo nivel, se tiene que considerar también esa ampliación del segundo nivel. Mayormente la comisión te sugiere de tu casa al centro de carga, que es el interior, un calibre número 10. Pero si yo voy a generar una ampliación de mi casa, eso quiere decir que voy a tener más habitaciones, más lámparas, más electrodomésticos, más aires acondicionados. Entonces tengo que aumentar el calibre de ese conductor, entonces tengo que generar un cambio. ¿Sí? Muchas veces no se hace, ¿sí? O muchos electricistas no consideran esa, esa ampliación y ese aumento en el conductor eléctrico, que posiblemente no me trae problemas a corto plazo, pero a largo plazo sí me puede ocurrir algún problema con respecto a ese tipo. Ahora, con respecto al comentario que me hizo Cristian, que si los aparatos electrónicos consumen energía eléctrica cuando están conectados y no se están utilizando, esto depende mucho de qué aparato se esté conectando. Por ejemplo, si yo tengo una televisión conectada y no se está utilizando, el consumo sí se va a estar obteniendo, sí va a haber una corriente posiblemente mínima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las televisiones en la actualidad, o en este caso las actuales, o las anteriores, tienen un foquito que me indica que está conectada, ¿sí o no? Bueno, mi Pues tele sí. sí, es cierto, sí. Entonces, ese foquito es un consumo mínimo, pero que está generando. Ahora, las Smart TV están conectadas a Internet. Yo puedo agarrar mi teléfono sin que tenga infrarrojo y prender mi tele. ¿Por qué? Porque ya está en un modo ahorro de energía donde está apagada la pantalla, pero internamente todo está funcionando. Está conectada a la internet, aunque esté apagada. Entonces yo con mi dispositivo, vamos a decir, la enciendo por medio del Wi-Fi, no por infrarrojo ni por nada por el estilo, por medio del Wi-Fi. Entonces ahí tenemos un consumo de energía eléctrica. El microondas, igual tenemos un display donde me está marcando posiblemente la hora o algo me está indicando en el display. Entonces consume energía eléctrica. Ok. No sé qué otro dispositivo no se está. Los cargadores sí no consumen. Si no están conectados, el consumo es, voy a decirle que muy mínimo. Pero en este caso no hay un consumo que se pueda considerar. ¿Sí? Mayormente se debe desconectar por algún tipo de falla, cortocircuito que pueda dañar los dispositivos. O si en algún momento tenemos, por ejemplo, el cargador del laptop tiene un foquito. Ese foquito genera un consumo. Los celulares no tienen ningún foquito que me indique que si está desconectado o está desconectado, mayormente. Si mi dispositivo o mi cargador yo lo dejo conectado, después de 3 4 horas regreso y toco el cargador y este está caliente, ahí quiere decir que está consumiendo energía eléctrica. ¿Sí? O tiene algún daño mínimo el cargador que me genera ese consumo de energía eléctrica. Mayormente mi cargador, cuando yo conecto la computadora, conecto mi celular, no se calientan a cierta temperatura soportable. ¿Sí? Los celulares, según hasta yo tengo entendido, se suspende. ¿Sí? Hasta que, pero el problema es que si mi celular se descarga un poquito, el celular empieza a cargar. Y así está constantemente. Entonces sí existe un consumo gradual o en lapsos de tiempo.
Lo que hace el cargador es que ahí está, hace la conversión de energía de corriente alterna a corriente directa, la disminuye y ahí la tenemos para nuestro consumo. No genera ningún consumo de energía eléctrica, no lo debe de generar. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, ya existen los cargadores de pared, donde tú sustituyes lo que viene siendo tu contacto que tienes en la pared de tu casa, y lo que haces es conectas ese dispositivo y ya ¿cómo se llama? Vamos a ver si lo encontramos, se lo muestro aquí. Como estos. Creo que algunos ya los han visto en algunos otros. Estos sí los han visto, ¿no? Y ya tienen su contacto y aquí tienen USB. Sí. Son cargadores, tal cual es lo que viene siendo tu cargador de tu celular, pero ensamblado ahí. Ya tú lo usas cuando tú quieras. No consumen energía eléctrica, solamente cuando tú los conectas. O al menos que tengan un defecto o algún problema. Es donde empiezan a consumir energía eléctrica. Necesitamos uno de estos. Sí, existen varios. Esto, por ejemplo, nada más es conectarlos y ya está funcionando. Obviamente aquí existen los de carga rápida, carga lenta, y tienes que ver en este caso muy bien lo que viene siendo la calidad. Por ejemplo, aquí este de aquí es carga lenta y este es carga rápida. Si dan cuenta, el rayito que tiene aquí es de mayor tamaño comparado a este. Mayormente la carga rápida y la carga lenta es porque suministran voltajes entre 5, 9 y 12 volts. Algunos cargadores sí la soportan, algunos sí la soportan, algunos pues no la van a estar soportando. Por eso el hecho de los filamentos de los cargadores. Sí, de hecho sí, así como tú lo estás comentando. Aquí tenemos un circuito abierto y cuando conectamos lo que nosotros deseamos a cargar es un circuito cerrado. Ahora, los elementos que debemos considerar son los conductores eléctricos, semiconductores y resistencia. La definición de la resistencia ya la vimos. Conductor eléctrico pues es todo aquel que me permite el flujo de los electrones a través de su materia y tiene una baja resistencia eléctrica. Los semiconductores, ¿sí?, va a ser un elemento muy importante en el futuro, ya que es aquel que me permite que la corriente o el voltaje que fluye a través de él fluya únicamente en una sola dirección. ¿Sí? Nosotros tenemos corriente alterna, ¿sí? Tenemos dos direcciones, positiva y negativa. El semiconductor, ¿qué va a hacer? Únicamente va a permitir pasar ya sea la corriente positiva, ¿sí?, en un solo sentido, o únicamente pasar la corriente negativa en un solo sentido, pero no ambas, ¿sí? Este material semiconductor es el que me permite convertir la corriente alterna a corriente directa. Un material aislante, ¿sí?, en este caso que tenemos aquí, es aquel que va a, valga la redundancia, a aislar un material. Tiene la capacidad de dejar de conducir la electricidad, ¿sí?, o de escasa conducción. Gracias a esas propiedades se utiliza para conductores eléctricos a modo de protección eléctrica. Entonces, mayormente nosotros generamos un aislamiento de ese conductor eléctrico a modo de protección, evitar que nosotros tengamos contacto con él y así tengamos una descarga eléctrica.
Ahora, los superconductores, ¿sí?, son aquellos materiales que no tienen resistencia eléctrica, ¿sí? Estos mayormente los superconductores es cuando alcanzan temperaturas menores a los 237 grados centígrados, ¿sí? Es donde los conductores se convierten en superconductores. Obviamente esta temperatura pues no la tenemos, ¿sí? O no podemos llegar fácilmente a esa temperatura. Sin embargo, ya se llegó a definir que en ese caso es donde tenemos a un superconductor, ¿sí? Permítame. De igual forma, esta temperatura que tenemos aquí donde el superconductor depende mucho del material. Entonces, hay materiales que en esta temperatura, temperaturas menores o mayores, podemos obtener que se conviertan en un superconductor. Por eso es muy importante lo que viene siendo la temperatura. Cuando yo tengo una temperatura, vamos a decir, demasiado elevada, la resistencia del conductor empieza a disminuir, ¿sí?, a aumentar, perdón. Entonces se convierte en un dispositivo muy resistivo. Entonces empieza a fallar. Es como todo. Por ejemplo, la corriente va a generar un consumo de energía eléctrica y este va a generar calor a su vez. Por eso todos los dispositivos se calientan. Y yo toco la televisión, mi computadora, mi celular. Entre más consumo, más yo lo esté exigiendo al dispositivo, más caliente se va a estar poniendo. Al generar ese calor o al generar que mi dispositivo se ponga a una temperatura mayor, genero que mis dispositivos se vuelvan, en este caso, más lentos, ¿sí?, debido al que el procesamiento de la información a manera eléctrica, ¿sí?, disminuye cuando la temperatura es más alta, debido a que generan mayor resistencia. Entonces estos electrones no fluyen de manera correcta. Es el principal problema en este caso, por el que unos dispositivos se ponen como más lentos. Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en un área con mi computadora y tengo aire acondicionado o estoy disipando correctamente el calor, mi computadora mayormente no tiene ningún problema, ningún detalle. Entonces volví a repetir. Ahora, los efectos de la temperatura sobre la resistencia de un conductor. Dice, a medida que aumenta la temperatura en un alambre metálico o ya sea un conductor, los átomos del metal comienzan a vibrar con mayor velocidad. Esta vibración conduce a una mayor dispersión de los electrones. Por lo tanto, aumenta generalmente lo que viene siendo la resistencia, o se genera un aumento general de la resistencia. El enfriamiento de la temperatura ambiente, ¿sí?, conduce a una disminución de las vibraciones atómicas y una disminución de la resistencia. Esto es un factor muy importante. Es por eso que, por ejemplo, los conductores eléctricos que estamos usando, o sea, aquí en Cancún, donde son temperaturas muy cálidas, se pueden considerar otros conductores en lugares donde las temperaturas son muy frías. Posiblemente aquí estamos usando un calibre 14, ¿sí?, y no sé, en un lugar donde hace demasiado frío, esté estandarizado que pueden usar conductores eléctricos de calibre número 14 en vez de 12. ¿Por qué? Porque las temperaturas son agradables para los conductores eléctricos. Y si se eleva la temperatura, existe un sistema de disipación de esa temperatura. Entonces, por eso mayormente, por ejemplo, su computadora, su celular, tiene que tener un elemento que disipe
el calor. Un elemento muy importante que, por ejemplo, usan los celulares es que las carcasas, algunas son de aluminio. Son celulares que tienen muy buena disipación de calor. Las computadoras, pues ahorita en la actualidad, ya no son ventiladores comunes, sino que ya tienen como unas pequeñas como turbinitas o una posición que les permite extraer con mayor facilidad el calor de la computadora. O en las computadoras o en las PCs usan no solo un ventilador, sino un ventilador para lo que viene siendo el procesador o un enfriamiento líquido, diferentes enfriamientos, para evitar que se sobrecaliente. ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta? Yo creo que no, profe. Ok. Vamos a proceder a ver lo que viene siendo circuito serie paralelo y mixto. En este caso tenemos las definiciones, en este caso del circuito serie. ¿Sí? Vamos a definir lo que es un circuito serie. Tenemos en este caso un circuito serie con respecto a la resistencia eléctrica, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Esta configuración que tenemos aquí, ¿sí?, es una resistencia o un circuito en serie. Independientemente de los elementos que se pongan, capacitores, diodos, transistores, bobinas, ¿sí?, la configuración que vamos a tener va a ser en serie. Y en este caso lo vamos a representar con resistencias eléctricas. Tenemos aquí, por ejemplo, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, conectadas en serie. Está una atrás de la otra. Mayormente voy a representar lo que viene siendo la resistencia eléctrica. Se le va a conectar un voltaje, vamos a decir positivo, negativo. Donde entra el voltaje positivo, vamos a tener una entrada. ¿Sí? Entra el voltaje y en el otro extremo ese voltaje va a estar saliendo. Al conectar a otro dispositivo o otra resistencia, el voltaje que está saliendo entra en el otro dispositivo, ¿sí?, y sale del otro extremo. Y así sucesivamente. El voltaje que entra sale y ese voltaje sale. Si se conecta a otra resistencia, entra a esa resistencia y sale. ¿Sí? Sale. También lo podemos representar de la siguiente forma. Aquí tenemos voltaje positivo, la salida es negativa, entrada positiva, salida negativa, positivo, negativo, negativo. Y al final de cuentas queda negativo con negativo. Las resistencias por lo regular no tienen polaridad, ¿sí? Estas las puede conectar este extremo de este lado y este extremo de otro lado. Por lo general, yo le asigno o nosotros le asignamos esta polaridad, donde digo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, una forma de ver que si las resistencias están en serie es porque vamos a conectar positivo con negativo. ¿Sí? Aquí tengo la confusión. Positivo con negativo quiere decir que la resistencia 1 con la resistencia 2 están en serie. Ahora, aquí tengo positivo con negativo y quiere decir que la resistencia 2 con la resistencia 3 están en serie. Y de igual forma aquí la resistencia 3 con la resistencia 4 están en serie. Y esto me quiere decir que la resistencia 1, 2, 3 y 4 sucesivamente están conectadas en serie. Es como lo vamos a estar aquí identificando para un circuito exclusivamente en serie.
Este recorrido se puede dar de muchas formas. En este caso puede ser un recorrido que se puede dar así en forma de una C, donde aquí tengo una resistencia, aquí tenemos posiblemente otra, aquí tenemos otra, y aquí tenemos la suministración del voltaje, positivo, negativo. Y al final de cuentas se da un recorrido único. Ok. Ahora, en los circuitos serie, ya vimos anteriormente voltaje, corriente y resistencia. Con respecto a la resistencia, se va a generar una sumatoria. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más n cantidad de resistencias va a ser igual a la resistencia total del circuito. Ahora, la corriente en un circuito, en este caso, serie, la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente, la corriente 1 igual a la corriente 1 igual a la corriente 2 igual a la corriente 3. Disculpen, chicos, ahí. Igual a la corriente N. Esto porque por cada resistencia voy a tener una corriente. Entonces, esta corriente 1 hace referencia, esa resistencia 1 va a tener una corriente 1. Esta resistencia 2 va a tener una corriente 2. Esta resistencia 3 va a tener una corriente, que le vamos a ver, corriente 3. Y la corriente en cada una de las resistencias cuando están en serie es la misma. La misma corriente tiene la resistencia 1, la misma corriente tiene la resistencia 2 y la misma corriente tiene la resistencia 3. ¿Sí? Por eso decimos que la corriente total es igual a corriente 1, igual a corriente 2, igual a corriente 3. Ahora, con respecto al voltaje o el voltaje total, el voltaje total mayormente ya está definido porque va a ser el voltaje que se va a estar suministrando. Si yo tengo aquí voltaje positivo y voltaje negativo, yo puedo generar la medición del voltaje y establecer que el voltaje total es de 12 volts, porque es el voltaje que se está suministrando a los extremos. Entonces, ese voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. De igual forma, la resistencia 1 tiene un voltaje 1, la resistencia 2 va a tener un voltaje 2 y la resistencia 3 va a tener un voltaje y le vamos a llamar voltaje 3. Ahora, este voltaje se distribuye entre las tres resistencias o cuatro resistencias que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos aquí la fórmula de la resistencia total y vamos a definir la resistencia total. ¿Sí? 1.8, 1 punto y tanto tiene la actividad AA. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tenemos aquí una resistencia y esta resistencia es de 1.000.000 de ohms. Entonces, esta resistencia 1, 2 y 3 tienen la misma resistencia, vamos a decir, de 1 mega ohm, ¿sí? Por cada uno. Entonces, la sumatoria de la resistencia total va a ser cada una resistencia, entonces va a ser 1 mega más 1 mega más 1 mega, va a ser un total de 4 mega. Entonces, la resistencia, perdón. La resistencia total va a ser de 4 millones de ohms o 4 mega ohms. Aquí ya tengo la resistencia total. Si yo tengo 12 volts conectados a estas resistencias, como todas las resistencias tienen la misma, vamos a decirle, potencia o la misma resistencia, el voltaje lo que va a hacer es distribuirse de manera uniforme. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí yo tengo 12 volts, lo voy a dividir entre 4. Quiere decir que aquí tenemos, en este caso, 3 volts, ¿sí?
3 volts y 3 volts en cada una de las resistencias. Así se está distribuyendo lo que viene siendo el voltaje. Al final, cuando yo genero la sumatoria de los voltajes que tiene cada una de las resistencias, es igual al voltaje total. Y se distribuyen de manera proporcional con en base a las resistencias, ¿sí?, que se está obteniendo. Por ejemplo, yo aquí estoy definiendo que todas tienen el mismo valor. Ahora, ok. Entonces, supongamos que tenemos de igual forma, no sé, 10 volts, voltaje total, ¿sí? Esta resistencia es de 1, esta es de 1, esta igual es de 1, pero la última es de 2, ¿sí?, de 2 ohms o de 2 megaohms. Entonces, esta resistencia, este voltaje se distribuye proporcionalmente entre las resistencias que se está marcando. Es decir, que aquí tenemos un total de 5. Estos 10 volts los divido entre 5 y por cada ohm que yo tengo voy a tener 2 volts. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 volts para la resistencia 1, número 1, 2 volts para la resistencia número 2, 2 volts para la resistencia número 3 y para la resistencia número 4 la resistencia es el doble, por lo tanto el voltaje va a ser el doble, va a ser 4 volts. Y si yo genero la sumatoria del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 1, 2 y 3 más el voltaje 4, nos va a dar el voltaje total de 10 volts. Y es como lo vamos a estar obteniendo. No hay mucho aquí que representar. Ahora, en un circuito paralelo, si se dan cuenta que por ejemplo tengo el voltaje positivo, y aquí vamos a tener el voltaje negativo. Todos los extremos de la resistencia 1, 2, 3 y 4 están conectados a positivo. Toda esta línea es positiva, ¿sí?, o es una entrada. Aquí entra voltaje, ¿sí?, aquí entra voltaje, aquí está entrando voltaje, aquí está entrando el voltaje, en este caso positivo. Y del otro extremo tenemos la salida, sale y conecta al negativo. Salida, negativo. Salida, negativa y salida negativa. Entonces, ¿qué tenemos? Que si se dan cuenta, la resistencia 1, 2, 3 y 4, los extremos están conectados positivos con positivos y los otros extremos negativos con negativos. Y es como tenemos la configuración de un circuito paralelo. Ahora, ¿cómo se va a comportar la corriente o el voltaje y la resistencia en un circuito paralelo? En este caso vemos que el voltaje, me dice, total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Entonces quiere decir que en la resistencia 1, si tengo un voltaje de 12 volts, en los extremos voy a estar midiendo 12 volts. La resistencia 2 igual 12 volts, la resistencia 3, 12 volts, la resistencia 4, 12 volts. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la medición a partir de los extremos. Entonces, únicamente si yo genero la medición de resistencia 1, únicamente se está aumentando la distancia al recorrido, pero el voltaje que se está obteniendo es el mismo. Igual aquí, el voltaje que tengo aquí y aquí va a ser de 12 y así sucesivamente. Donde yo genero la medición voy a tener 12 volts. Con respecto a la corriente total, va a ser la sumatoria de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, esta resistencia 1 me va a generar una corriente, que le vamos a llamar corriente 1. La resistencia 2
va a pasar una corriente que se le llama corriente 2. Y así sucesivamente para cada una de las resistencias. Y la sumatoria de cada una de las corrientes que se defina en cada una de las resistencias de un circuito paralelo va a ser igual a la corriente total. Ahora, para calcular la resistencia total del circuito, vamos a aplicar la siguiente fórmula. La resistencia total va a ser igual a 1 sobre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Con esta también puedo definir lo que viene siendo la resistencia total. La única condición que tiene que ser en pares. ¿Sí? Quiere decir, únicamente para dos resistencias que están en paralelo. Si tengo dos resistencias que están en paralelo, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar el valor de la resistencia 1 por el valor de la resistencia 2 entre el valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2. El producto que se obtenga de la multiplicación y suma se genera la división o la operación racional y se obtiene el valor de la resistencia total. Pero únicamente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Por ejemplo, ahí tenemos una resistencia de 1 megaohms. Entonces yo voy a generar el cálculo de la resistencia total. Entonces me da una resistencia total de 0.25 megaohms. Es como vamos a sacar la resistencia total aplicando esta fórmula. Profe, Tenemos aquí o esta fórmula acá. Dígame. la fórmula de abajo del diagrama es cuando hay dos circuitos, ¿no? Cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Por ejemplo, si no existiera esta resistencia de acá y esta resistencia de acá, estas dos quedarían en paralelo. Tienen únicamente dos. Entonces ahí sí puedo aplicar esta fórmula. Si yo tuviera 3, 4, 5 resistencias, estoy obligado a generar esta fórmula. ¿Sí se entendió o no? Solo para dos. O se genera en pares. Posiblemente yo Esa no me la sabía. reduzco O sea, se pueden dividir y usar esa estas fórmula y dos, sumarlo. obtengo una sola y de esta una sola genero otras dos acá y así sucesivamente hasta reducir un solo circuito. Se puede aplicar, pero mayormente en este caso pues utilizamos esta. Esta es únicamente para dos resistencias en paralelo. Aquí por ejemplo es un circuito serie, a modo de ejemplo, vamos a calcular la resistencia total únicamente. Ese circuito serie tenemos la resistencia 1, 2 y 3. Pues únicamente como están en serie, vamos a generar la resistencia total, generando una sumatoria. Entonces, el valor de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, va a ser, resistencia total va a ser igual a 15 más 25 más 20 igual a 60. Tenemos que siempre generar un diagrama esquemático. Quiere decir que voy a ilustrar lo que viene siendo las resistencias en serie. Como yo generé la sumatoria de estas tres resistencias en serie, voy a tener una derivación de este circuito. Es decir, estas tres resistencias van a ser un solo valor de una resistencia. Entonces, lo represento de una sola forma. Una sola forma. Entonces, ahora ya no dibujo tres resistencias, sino dibujo únicamente una resistencia que va a representar la resistencia total del circuito. Esto va a ser igual a 60 ohms. Entonces, así de fácil. Ahora tenemos estas tres resistencias que están en paralelo.
Aquí tengo el voltaje positivo y aquí tenemos el voltaje negativo. O viceversa, negativo, positivo. Aquí yo lo puedo asignar como yo desee. Ahora, todo este recorrido de que está generando este conductor, aquí llega al voltaje positivo y conecta en este nodo de aquí. Todo este recorrido que está haciendo este voltaje negativo llega a este nodo de aquí y toda esta línea es negativa. Ahora, si se dan cuenta, a partir de este nodo estoy entra voltaje aquí positivo, en este caso de forma positiva, y a la salida tengo voltaje negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? En este nodo de aquí estoy conectando la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 en paralelo. Por lo tanto, hago la operación de la resistencia total y me da un valor de 5 ohms. Y esta resistencia, en este caso, esas tres resistencias dan el valor a uno solo, que la represento con un diagrama esquemático donde dijo que la resistencia equivalente o resistencia total es de 5 ohms. Y es como vamos a tener el valor de la resistencia total en un circuito paralelo o serie. Ahora, aquí tenemos un circuito mixto. ¿Sí? Tengo resistencias que están en serie y tengo resistencias que están en paralelo. Mayormente yo lo que hago, ¿sí? Pues ahorita yo lo puedo definir visualmente, yo puedo ya definir cuál está en serie y cuál está en paralelo, pero cuando estamos iniciando en esto, mayormente es generar una polaridad. Por ejemplo, positivo, en la resistencia entra voltaje positivo y sale voltaje negativo. Aquí hay un nodo donde el voltaje que está saliendo de forma negativa entra en la resistencia 1 y en la resistencia 2 al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí yo tengo voltaje positivo o voltaje positivo. Son entradas, ¿sí? Le estoy asignando una polaridad a las resistencias. Entonces, salen, ¿sí? Sale el voltaje de forma negativa. Y aquí llega a un solo nodo. Y esto no se dan cuenta es al negativo. Entonces, mayormente para descifrar un circuito mixto y convertirlo a una resistencia equivalente total, vamos a empezar de la última resistencia hacia el sistema de carga o hacia la batería. Entonces vamos a iniciar de esa forma. En este caso, de derecha hacia la izquierda, por lo regular, ¿sí? En algunos casos hay algunas excepciones. Entonces, a partir de la resistencia 3, me doy cuenta que la resistencia 3 con la resistencia 2 están en paralelo, ¿sí? La resistencia 1 no está en paralelo porque tengo negativo con positivo. Quiere decir que estas dos de aquí están en serie con la resistencia 1. Pero para yo poder sumar el circuito en serie que se está generando con estas dos resistencias, tengo que primero definir el valor equivalente de estas dos resistencias. Entonces voy a resolver estas dos resistencias con la fórmula de circuito paralelo. Entonces voy a encerrarla y digo que estas dos están en paralelo. Por lo tanto, la ilustro y digo que de estas dos resistencias va a salir una resistencia equivalente, ¿sí? En ese caso, resistencia equivalente 1. Ahora, de esta resistencia equivalente, ¿sí? Ahora sí van a quedar en serie. Entonces va a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Y ya me doy cuenta que estas dos están en serie. La resistencia 1 con la resistencia equivalente 1 están en serie. Las ilustro y
me va a dar una resistencia equivalente o una resistencia total. Puedo primero realizar los diagramas esquemáticos que voy a ir obteniendo y al final puedo realizar las operaciones. Por ejemplo, aquí, de este de acá, pues me doy cuenta que están en paralelo y son dos resistencias. ¿Sí? Ambas, vamos a decir que son de 5 ohms. ¿Sí? Como está mostrando aquí, todas son de 5 ohms. Entonces la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 5 por 5, 25. 5 más 5, 10. Entonces 25 entre 10, 2.25. Entonces esta resistencia equivalente es de 2.5. Perdón. Ohms. Ahí está, ohms. Entonces, y ya que yo conozco el valor de la resistencia equivalente, puedo generar ahora la sumatoria del circuito en serie. Entonces va a ser resistencia total va a ser 5 más 2.5 igual a 7.5. Entonces la resistencia total RT va a ser igual a 7.5 y también podemos poner el símbolo de ohm. ¿Sí? 7.5 ohms. Y ya tengo la resistencia total del circuito mixto. ¿Sí? ¿Hasta aquí tiene alguna duda o alguna pregunta? Con la otra fórmula también daría ese mismo resultado, ¿verdad? Sí, da el mismo resultado. Okay, ya aquí nada más les voy a robar 5 minutos y ya pasamos a retirarlo, a ver si no se enoja su maestro. Pero tengo este circuito mixto y resistencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, de esta resistencia, vamos a empezar de derecha a izquierda. Veo que la resistencia 5 y la resistencia 6 están en serie. Y en este nodo de aquí están en paralelo con la resistencia 4. Tengo que primero realizar las dos resistencias que están en serie para que me dé la resistencia equivalente 1 o la resistencia 5,6. Ahora, esta resistencia 5,6 está con la resistencia 4 en paralelo. Por lo tanto, estas dos las voy a convertir en una sola, que me va a dar la resistencia 4,5,6 que tenemos aquí. Ahora, la resistencia 3 está en serie con la resistencia 4,5,6. Entonces, estas dos las definimos que están en serie y a su vez están en paralelo con la resistencia 2. Por lo tanto, esta que está en paralelo no la puedo sumar directamente con estas dos. ¿Sí? Primero tengo que reducir esta y me va a dar la resistencia 3, 4, 5, 6. O le pueden llamar resistencia equivalente 1, 2, resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 3. ¿Sí? Ahora, esta resistencia equivalente 3 está a su vez en paralelo con esta resistencia 2, que ya definimos anteriormente. Saco el valor de esa resistencia y me da la resistencia equivalente número 4, resistencia 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y esta está en serie con la resistencia 1. Y entonces de esta resistencia 1 ya tenemos la resistencia total. ¿Sí? Y a partir de ahí yo puedo ya empezar a realizar las operaciones. ¿Sí? La resistencia 5, 6, en este caso mayormente yo sugiero, si ustedes quieren o gustan, encerrar las cuales están en serie, cuáles están en paralelo y realizar las operaciones sucesivamente. Por ejemplo, esta, las 5 y 6, están en serie, entonces resistencia 5, 6 va a ser 5 más la resistencia 6. 10 más 10 es igual a 20. Ahora, la siguiente resistencia equivalente 6 ya sé que es de 20, por lo tanto, veo que estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto, podemos aplicar
la fórmula de dos resistencias en paralelo. Genero la fórmula, va a ser 20 por 20, ¿sí? Y 20 más 20. Esto me da un total de 10 ohms. Entonces la resistencia 4,56 es igual a 10 ohms. ¿Sí? Y esta está a su vez en serie con esta de 10. Por lo tanto, vamos a generar la sumatoria de la resistencia 3 más la resistencia 4, 5 y 6, que también es de 10. Y esto me da un total de 20. Como las resistencias tienen el mismo valor, si se dan cuenta, está generando un sistema repetitivo. 20 por 20, 20 más 20, y esto total a 10 ohms. Genero en ese caso la sumatoria de estas dos resistencias, ¿sí? Que son 10 más 10 es igual a 20. La resistencia total es 10 más 10 es igual a 20, por lo tanto tengo una resistencia total de 20 ohms. Es únicamente realizando las operaciones. Yo sugiero que no lo hagan de manera directa, ¿sí? Sino que realicen las ilustraciones inicialmente, generen el circuito número 1, circuito número 2, circuito número 3, circuito número 4, circuito número 5 y el último que se genere va a ser el circuito total. ¿Sí? Y así es como vamos teniendo la resistencia total del circuito e ir encerrando o coloreando las que están debidamente en serie, paralelo, serie, paralelo, serie, paralelo. Mayormente vamos a tener esa configuración de resistencia serie, después paralelo, resistencia serie, después paralelo, después serie, paralelo. No creo, Alberto, no creo que tengamos algún trabajo aquí de laboratorio. Así va a estar muy, muy difícil. La recuperación, al final, chicos, las últimas semanas de recuperación. ¿Cuándo da calificaciones, profe? No he podido en este caso generar todavía la sumatoria de las ponderaciones, pero ya en este caso ya deben de estar. Lo voy a tratar de sacar esta semana para que ustedes vean la calificación de la unidad 1 y 2, porque igual ya las tengo que subir. Ah, bueno. Es que para saber si nos vamos a RECO. No, ¿cómo creen? Ah, sí, ciertos también, profe. 6 sin ver, ¿va? 7. No, 6. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ah, bueno, sobre la investigación, no entiendo esta parte que hice en la evidencia 2, explicar la aplicación de la ley de Ohm en circuitos en serie, paralelo y mixto. Es que no he entendido a qué se refiere. Y nada más pongan lo que viene siendo la ley de Ohm y ya, no se preocupen mucho. Yo después se las voy a estar explicando. El triángulo nomás, ¿no? Nada más este triangulito es la ley de Ohm y la aplicación pues es que viene siendo lo mismo. Por ejemplo, aquí yo ya definí lo que viene siendo el voltaje, que vamos a decir que es vamos a decir de 12. ¿Sí? Ya tengo la resistencia y con esto ya puedo definir lo que viene siendo la corriente que circula por este circuito, que va a ser mi corriente total. O sea, solo pongan la ley de Ohm y ya, dibujen el triángulo y ya sería todo. Ok, muchas gracias. Que no se la complique. Pues, por ejemplo, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, entonces tenemos
la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y esto va a ser en este caso 12 entre 7.5. ¿Cuánto nos da? Rápidamente ahí, 12 entre 7.5. 1.6. Entonces da 1.6 amperes. Pues ya tengo la corriente total. La corriente total va a ser igual a 1.6. Entonces, con eso ya tengo voltaje total, que el voltaje ya sabemos que el voltaje total es el que se está suministrando. Perdón. Voltaje total. Voltaje total es el que se suministra. La resistencia total es la que definimos realizando todas estas operaciones. Y la corriente total la vamos a obtener cuando ya obtengamos la resistencia total y sepamos el valor del voltaje. Nos da 1.6. Ahora, por ejemplo, la corriente que es aquí de 1.6, como este circuito está en serie, la corriente que circula aquí entre la resistencia 1 y la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1.6. ¿Por qué? ¿Sí? Porque lo que viene siendo la corriente en un circuito serie es la misma. ¿Sí? De 1.6. Entonces yo definí que esta resistencia equivalente es de 1.6 y esta resistencia equivalente se derivó de la resistencia 1 y la resistencia equivalente 1. Por lo tanto, estas dos resistencias que están en serie comparten la misma corriente. ¿Sí? Ahora, aquí yo voy a tener una corriente de 1.6 en este circuito. Pero estas dos resistencias, ¿sí? Tienen que ser la sumatoria de la corriente. Entonces aquí tengo una corriente 2 y una corriente 3. Entonces, esta corriente de 1.6 se va a distribuir proporcionalmente entre estas dos resistencias. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser muy fácil porque ambas son de 5 ohms. Entonces, esto es 1.6 se va a dividir únicamente entre las dos resistencias. Entonces, quiere decir que la corriente número 2 va a ser igual a 0.9 amperes. La corriente número 3, 0.9 amperes. Si yo conozco cómo se comporta la corriente y el voltaje, pues rápidamente podemos definir algunos valores. Nosotros sí tenemos que realizar las operaciones respectivamente. ¿Sí? De igual forma, con el voltaje, ¿sí? Que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, para generar el voltaje lo vamos a hacer de manera del último circuito hasta el penúltimo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 12 volts. ¿Sí? Entonces, de este nodo a este nodo, yo voy a tener un voltaje. Y de este nodo al nodo de la alimentación yo tengo un voltaje. Vamos a hacer nodo A, B y C. Entonces, de A a C yo tengo 12 volts porque son los voltajes que voy a tener en los extremos. Entonces, aquí tengo que definir el voltaje que va a circular sobre la resistencia 1 y sobre la resistencia equivalente
1. Entonces, ya tenemos definida lo que viene siendo la corriente, que es de 1.6 amperes. Ahora, el voltaje, ¿sí?, va a ser igual a la corriente por la resistencia. El voltaje, vamos a llamarle este voltaje 1 y a este voltaje 2. El voltaje 1 va a ser igual a la corriente, que es de 1.6 por la resistencia, que es de 5. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Uno 1.6 por 5, ¿cuánto es? 8. Estos son 8 volts. Ahora la corriente número 2, el voltaje número 2 va a ser 1.6 por 2.5, que es el voltaje de la resistencia equivalente. La resistencia al equivalente número 2. Entonces va a ser 2.5. Y aquí va a ser un total de 4 volts. Ahora, la sumatoria de 8 más 4, ¿cuánto me da? Son los 12, ¿no? Los 12, que es mi voltaje total. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, el voltaje número 2 está entre el nodo B y C. Por lo tanto, de B y C, ¿sí?, tengo un voltaje de ¿cuánto? ¿De cuánto tenemos el voltaje de B y C? ¿De cuánto, chicos? Es el que tenemos en la resistencia 2. ¿Cuánto tenemos en la resistencia 2? Son 2.5. El voltaje. Ah, Son los 4 volts, ¿no? 4 volts. Son los 4 volts. Entonces, esta resistencia equivalente, aquí la tenemos derivada en dos resistencias. Por lo tanto, como estas dos, esta resistencia equivalente 1 se convierte en dos resistencias, ambas resistencias en sus extremos tienen un voltaje de 4 volts, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero definir la corriente, es el voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, tengo la corriente número 2, es el voltaje, en este caso son 4, corriente número 2, el voltaje de 4 entre la resistencia, que es de 5. 4 entre 5. No, aquí me confundí, 0.8. Está bien. Que 4 entre 5 me da 0.8. 0.8. Entonces es la corriente que tenemos aquí de 0.8. En el otro pues no lo hacemos porque tienen los mismos valores, las mismas magnitudes, por lo tanto me va a dar la corriente número 3 de 0.8 amperes. Es como se está comportando la ley de Ohms en todo el circuito. Y es donde estamos generando la derivación de lo que vimos aquí. Esto, cómo se comporta la resistencia y el voltaje en un circuito serie.
cómo se comporta la resistencia y el voltaje en un circuito paralelo. Si yo domino lo que viene siendo o conozco bien cómo se comporta el voltaje en un circuito serie o en un circuito paralelo, cómo se comporta la corriente en un circuito serie, en un circuito paralelo, y cómo calcular o definir la resistencia en un circuito serie paralelo, generar los cálculos que hicimos anteriormente va a ser únicamente por medio de un método, pues, lógico. No tendríamos en ese caso ningún problema. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario. No, profe, creo que todo está correcto. No, pues hasta ahorita todo bien. Hasta ahorita todo bien. No les voy a pasar como la anterior clase que decían todos, no, profe, pónganos 10 de una vez y me fallaron, hay varios. Chispas. Ok, voy a marcar hoy una evidencia para que ustedes resuelvan en un circuito serie, paralelo y mixto. Y voy a tratar de buscar, por ahí de ver algunos videos en YouTube. Se los voy a publicar ahí para que ustedes vean más o menos cómo se realiza. Se los voy a publicar. Al profe, ¿cómo se llama? Profe Julio. Pero la va a dejar para entregar hoy mismo, ¿no? ¿Verdad? Está bien fácil. Para hoy no. Para mañana a las 9:30. Ahí está, como dice el compañero Guzmán para el sábado. No. Vale, vamos. Entonces les van a ir acumulando tareas porque mañana vamos a ver otro tema. Hasta mañana otro y así vamos a ir marcando evidencia 1, 2 y 3. No es cierto, chicos. Se los mando al ratito y ya para el viernes, ¿va? Sí, profe, está bien. Dale, pues. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Buen día, profe. Hasta luego.